Hola, soy Juan David Correa y esto es Jueves de Cambio. Esta es mi columna del jueves 4 de diciembre de 2025. Se llama El valor y el precio, tesoro. Escribo esta columna con la salvedad de que participé como ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de este gobierno y que hablo entonces desde una parte interesada. En ese sentido, hay muchos asuntos a los que no me puedo referir por haber firmado un acuerdo de confidencialidad que prometí honrar. El galeón San José fue una de las naves de la corona española que se hundió en la batalla de Barú en 1708 con una carga de varias toneladas de doblones, barras de oro y de plata, así como de joyas y piedras preciosas, muchas de ellas provenientes de Bolivia y Perú. La historia del galeón en nuestra época reciente comienza en 1980, cuando una compañía estadounidense de nombre Glocka Morra Company, que traspasó sus derechos a Sea Search Armada SSA, de la misma nacionalidad, realizó una exploración en aguas colombianas en búsqueda de la inmensa embarcación y declararon en 1982 haberla encontrado, entregando dicha ubicación en un informe confidencial a las autoridades colombianas de la época. Desde entonces, los rumores, las demandas y las perspectivas de un rescate comenzaron a cuantificarse en dinero, lo que representaba para muchos abogados y miembros de la élite colombiana la ilusión colonial de estar ante el nuevo dorado, aquel que llenaría las arcas de estos prometedores hombres de empresa y que en el delirio auguraba alcanzar hasta para pagar la deuda externa del país. Sobrevinieron demandas, los rumores crecieron, España entró en el debate y Nelson Freddy Padilla, editor general del diario El Espectador, publicó un libro después de varias crónicas y reportajes sobre el tema llamado El Galeón San José y otros tesoros, relatos de intrigas y conspiraciones, publicado en Aguilar en 2016, es decir, 30 años de esta historia. En 2015 ocurrió un punto de giro de esta historia que ahora, 10 años después, ha regresado para hablarnos de asuntos culturales a los que me gustaría referirme. Según me contaron algunos de sus protagonistas, estando en una recepción en la casa del Consulado de Colombia en Nueva York, el expresidente Juan Manuel Santos fue abordado por un hombre llamado Roger Dooley, que después de haber pertenecido a algunas empresas de extracción de estos mal nombrados tesoros, había encontrado la ubicación exacta del galeón San José en el Archivo de Indias de Sevilla y que echaba por el suelo la tesis de las coordenadas que había estado rondando desde aquellos años 80 en el país. Santos emprendió entonces, junto a la ministra de Cultura Mariana Garcés y el director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, Ernesto Montenegro, la misión para constatar si esa localización correspondía al pecio arqueológico. Cuando tuvieron certeza, según le dijo Dooley al periódico El País de España, abro comillas, se firmó un contrato en 2015 con la empresa suiza Maritime Archaeology Consultants, MAC, por el cual ésta se quedaba con el 50% de todo lo encontrado al correr la sociedad con los gastos de la excavación. Antes de continuar con esta historia, hay que recordar que en 2007 la Corte Constitucional Colombiana emitió un fallo reconociéndole a SSA que la mitad de dicho hallazgo, que no estaba allí donde se había insistido, le pertenecía a la mencionada empresa. Es decir, que se podría quedar con la mitad del sedimento, las rocas y los corales que estuvieran en el punto exacto de las declaradas coordenadas del informe confidencial de 1982. 4 años más tarde, en 2011, en el primer gobierno de Santos, 2010-2014, Sea Search Armada sufre un nuevo revés, puesto que en un pleito que había presentado contra Colombia
en el Distrito de Columbia, en el que insistía en el hallazgo y su propiedad, se falló en una corte de Washington afirmando que el galeón era propiedad de nuestro país. Esto hizo que en España se despertara el debate y que se comenzara a insistir en que era una embarcación con bandera del reino español, cuando entonces éramos una colonia, y que el yacimiento, además de tener un tesoro invaluable, era un camposanto en el que reposaban más de 600 oficiales y soldados de la Armada Española. En 2013, el Congreso colombiano, mediante la Ley 1675, reglamentó los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución sobre patrimonio cultural sumergido. Volviendo a 2015, el 27 de noviembre el presidente Juan Manuel Santos anunció que se había encontrado la ubicación del galeón San José que, dicho sea, proviene de la hipótesis de Dooley y el uso de modernos equipos del Instituto Woods Hole Oceanographic Institution, WOI por sus siglas en inglés, con la participación de la Armada y el ICANN, en que por fin, tras años de leyendas, se sabía a ciencia cierta la posición. Ante la promesa hecha a Mac, debía entonces procederse a reconocer que la mitad de lo que se extrajera les pertenecía. Sin embargo, al haberse reglamentado el patrimonio sumergido, correspondía entonces modificar la Ley de Patrimonio de Colombia en el Ministerio de Cultura para sostener algo que ha sido discutido por arqueólogos de todo el mundo como ilegítimo, y es que al haber piezas repetidas, podía considerarse que se conservaba una muestra y lo demás podía venderse. Se hizo de esa manera, se cambió la ley, y desde 2016 hasta 2018 comenzó a construirse lo que la ministra Garcés llamó en la emisora La W y el presidente Santos llamó a su vez en una publicación una hoja de ruta clara para la extracción mediante la celebración de una alianza público-privada APP. Meses antes de terminar el gobierno Santos, dicha alianza no se firmó. La razón que se arguye fue falta de tiempo. El 23 de enero de 2020, en el gobierno de Iván Duque, se expidió la resolución 0085, abro comillas, por la cual se declara bien de interés cultural del ámbito nacional el pecio del galeón San José, cierro comillas. Y el 4 de marzo de 2022, a finales de esa presidencia, la resolución 113, por medio de la cual se declara desierto el proceso MCAPP 001 de 2018, aquel plan que decía Garcés y Santos era la hoja de ruta. Es decir, la APP y esa hoja de ruta, que ahora la exministra Garcés dice que estaba lista, era un proceso licitatorio declarado como desierto en el pasado gobierno. Cuando me reuní con el presidente Petro, en los días de agosto en que me designó como ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, me contó cuáles eran algunas de sus prioridades para la cartera de culturas que dirigí desde agosto de 2023 hasta febrero de 2025. Por supuesto, me habló del galeón. Hablé entonces con Roger Dooley. Durante un año, de 2022 a 2023, mis colegas desde el ICANN, la DIMAR, la Armada, la Dirección de Patrimonio del Ministerio y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado me presentaron 3 escenarios distintos. Entendí entonces que la discusión seguía puesta sobre una idea que es quizá la que debatiría, pues no me interesa entrar en el juego que han protagonizado algunos de los involucrados, en menospreciar la tarea del Estado que se ha hecho desde entonces. Supe que la Armada colombiana se había preparado con infraestructura. Muchos de sus oficiales habían entrado a estudiar la maestría en patrimonio de la Universidad Externado y estaban convencidos de que nuestro país, de manera soberana, podía hacerse cargo de esa misión, puesto que por ley tienen el deber de garantizar la seguridad del yacimiento
arqueológico, pero además porque al cerrarse el incentivo de pagar la intervención y el museo con parte de la carga, el Estado se quedó sin alternativas u hojas de ruta viables bajo el modelo de APP. Desde ese momento, pensamos que era la oportunidad para establecer una conversación con el mundo sobre la historia, la colonialidad y el reconocimiento de culturas, que como la nación cara a cara de Bolivia, reclamaban y reclaman de extraerse el oro y la plata procedentes de sus territorios. Hablé con el embajador de España y cuando en diciembre de ese año me reuní con la Armada, supe que estábamos frente a una tarea en la cual podíamos subirnos muchas instituciones, países y especialistas para insistir en varias ideas que han sido materia de burla por parte de algunos locutores de radio de las mañanas. La primera, que Colombia y sus Fuerzas Armadas eran capaces y son capaces de disponer las capacidades técnicas y científicas. Segundo, que tanto el ICANN como el Ministerio estaban preparados, tanto así que propusimos incorporar a Ernesto Montenegro, director del instituto en la época de Santos, y tercero, que se trataba no de una extracción que equivalía a destruir y socavar el naufragio de una manera intensiva, sino de una oportunidad para investigar, conocer y establecer a Cartagena como uno de los centros de investigación submarina del patrimonio sumergido y un verdadero tesoro biocultural de la humanidad, pues en el pecio, había especies marinas y toda suerte de vida que podíamos estudiar. Ese plan se lo presentamos al presidente Petro con la voz emocionada de uno de los contraalmirantes. Soñamos con que los niños de Boca Chica se convirtieran en investigadores. Pensamos en crear un laboratorio y en equiparnos mejor para seguir adelante con la misión. Sacar el galeón del secreto más grande y exclusivo de ciertos funcionarios del Estado a compartirlo con cada uno de los colombianas y colombianos. Por esa idea, aprobada entonces por el presidente de la República, se decidió que el dinero para dicha empresa provendría de los ministerios de Defensa y Culturas, por igual, en una alianza inédita que muestra un verdadero cambio en la manera de enfrentar desafíos como el que el galeón suponía. Entre el 20 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025, la operación científica Viaje al corazón del galeón San José generó una exposición mediática global sin precedentes para el Estado colombiano. Su exhibición supera el valor de cualquier campaña de promoción de marca país, como la llamaron los neoliberales, y posiciona a Colombia como referente global en ciencia y patrimonio cultural. Más allá de la cifra, el mensaje al mundo es claro. Colombia no es un país con un tesoro, sino una nación con sólida capacidad tecnológica y científica, comprometida con los principios universales de protección del patrimonio cultural sumergido. Es doloroso escuchar ahora que todo queda reducido a decir que para sacar 4 baratijas este gobierno invirtió $2 millones sin entender que en una alianza inédita a nivel global, en la que defensa y cultura se unieron en una forma distinta de buscar paz, hicimos una inversión para fortalecer las capacidades técnicas y científicas de las Fuerzas Armadas y del ICANN para poder explorar hacia el futuro más de 100 naufragios, fortificaciones, asentamientos prehispánicos y otros yacimientos en contextos marinos y lacustres de nuestro territorio e ir mucho más allá del galeón. Producto de la investigación, se publicaron 9 artículos científicos en prestigiosas revistas como Antiquity de Cambridge. Hay un número similar en revisión. Se realizaron 34 eventos académicos nacionales e internacionales. Se hizo la declaratoria de la primera área arqueológica protegida submarina en aguas profundas de Latinoamérica y el respectivo plan de manejo arqueológico, el cual presentamos a expertos de todo el mundo. Como un proyecto que era claro y transparente, con el que insistimos en quitar de la ley y del imaginario de los colombianos la idea de que el patrimonio se puede dividir
y convertir en mercancía y, más importante aún, tal como lo han repetido personajes influyentes que siguen creyendo que somos un pueblo incapaz, que se merece la suerte de ser invadido por el fascismo trumpista. Es muy diciente que quienes informaron desde emisoras como la W no se hayan tomado el trabajo de hablar con la Armada, en lugar de menospreciarla, de insistir en que estamos desaprovechando el precio de un pecio cuyo valor cultural está por encima de cualquier consideración neoliberal y capitalista. El cambio de mentalidad de esta época es complejo. Todos quieren tener la razón, defender una idea del mundo patriarcal. Pocos quieren entender que esta empresa, en la que seres humanos de muchas instituciones han puesto su vida, su saber, su cuidado y su inteligencia, queda reducida una vez más a una pelea desde el poder de unas ministras contra unos ministros, de unos expresidentes contra otro presidente, y a una condescendencia con los colombianos, a quienes, en últimas, ellos consideran seres de menor valía por no ser parte de su etos y clase social. Colombia, hoy, desde la Armada, el Ministerio de las Culturas, la DIMAR, el ICANN y la Presidencia de la República, puede decir que prefirió apostar al futuro, extraer, sí, 4 piezas para entender cuál iba a ser el comportamiento de materiales sumergidos hace 3 siglos, compartir con expertos del mundo, acoger a los hermanos de la Nación Cara a Cara de Bolivia que estuvieron con nosotros en Cartagena, sentarla a la mesa a conversar con el gobierno español y vencer la idea de que las guerras, las batallas y el dinero son el único destino para la ciencia y la cultura colombiana. Pero claro, siempre es bueno reírse a costa de los demás cuando no se ha obtenido el triunfo que el gobierno Santos podría reclamar y que tumbó el gobierno Duque, al declarar desierta una APP que la empresa MAC podía o no ganar en todo caso, y que, como ya se dijo, se proclamó sin adjudicatorio por haber incluido el galeón como un BIC nacional, lo cual hacía el plan y el proyecto inviable. Pero claro, una cosa es el precio y otra el valor del pecio. Tesoro. Gracias. Nos vemos en la próxima.